Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar de explorar ahora, de conocer, más bien dicho, de meternos un poco en este proceso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un tema en realidad que aparentemente el país lo pasa sin mayor novedad, pero vamos a tratar de conocer cuál es la importancia que tiene. O sea, básicamente la Corte Suprema de Justicia es la que define por esencia cómo se norman las reglas de justicia, o sea, si la aplica. Y ahí dentro de eso está el máximo órgano, que es la sala de lo constitucional. Vamos a tratar de ver de qué se trata este cambio, qué puede leerse a partir de este proceso que ya está en marcha, los tiempos, escenarios, y bueno, también a tratar de interpretar un poco, si pudiéramos sacar una evaluación, qué es lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado en la actual Corte Suprema de Justicia, que está a punto de cambiar un grupo de magistrados, un tercio de sus magistrados. Para eso, quiero darle la bienvenida al doctor Enrique Anaya, constitucionalista, que una vez más nos acompaña. Doctor, de verdad, le agradezco el tiempo y que nos ayude a entender este tema de la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Franklin. Saludos a las amigas y amigos pues que ven tu programa y gracias por la invitación. Es muy grato y sobre todo sobre estos temas pues que son de los temas, para decirlo todo, que eh, yo no soy futbolero, pero como que me pongan a mí a hablar de fútbol, pues, ¿verdad? Pasaríamos hablando horas y dando detalles, la técnica, la historia, sería muy peculiar, ¿no? Así que no, gracias por la invitación y sobre todo de estos temas. El órgano de justicia, tres poderes del Estado, ahora está bien cuestionado el tema de la independencia, pero bueno, formalmente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuánto se cambian los tiempos? ¿Qué tipo de magistrado? ¿A qué cámaras pertenece? Un poco eso, doctor, para conocer en esencia. Perfecto. Gracias. Mira, primero, cabal, vamos a explicar, digamos, algunos detalles. Eh, de, Actualmente, desde 1900, desde las reformas que se hicieron a la Constitución derivadas de los acuerdos de paz o relacionadas con los acuerdos de paz del 91 y el 92, y se aplicaron por primera vez en el 94, hay un mecanismo bastante complejo, por así decirlo, donde se señala que eh, la Corte Suprema de Justicia tiene que ser renovada por terceras partes cada 3 años, ¿no? Eso actualmente, como actualmente son 15 magistrados, ¿no? Eso no lo dice la Constitución, eso lo señala la ley. Como son 15, entonces se tienen que renovar por terceras partes cada 3 años. Y eso implica que se van a elegir 5. Te comento, para que supuestamente esto fuera uno por uno, ¿no? Funcionando, en la primera elección que se hizo, y eso sí estaba en la Constitución como normas eh, eh, transitorias, desde el 94 se eligió a un magistrado por 3 años, a dos magistrados, perdón, a tres magistrados por 3 años, a 5 magistrados por 6 años y a otros 5 magistrados por 9, para que supuestamente cada 3 años fueran habiendo los cambios. Sin embargo, eso no ha funcionado, vamos a decir, el procedimiento siempre ha dejado mucho que desear. Y sobre todo, Franklin, que el procedimiento nunca ha convocado. ¿Cómo se designan? Primero, ¿quién designa? Designa la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el origen de los candidatos? Aquí es donde comienza un poquito. Es muy sencillo, pero a veces tiene sus complejidades, ¿no? Es, como en este caso, se van a elegir, pongámoslo en cómo estamos ahora, ¿va? Se van a elegir 5 magistrados. Después, si quieres, entramos en detalles en las peculiaridades que tenemos. Se van a elegir 5 magistrados para 9 años. 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes. Es decir, se van a elegir 10 magistrados. Entonces se deben de presentar no ternas, sino el triple de los, se deben de presentar como candidatos el triple de lo que se va a elegir. Como se van a elegir Uh-huh. 10, entonces debe presentar un listado de 30. ¿Cuál Como es el, mínimo, supongo. como mínimo? 30. Y así ha sido siempre, y inclusive hoy en día, cabal, están los 30. Digo, no se puede más, son 30 nada más, o pueden Son 30 más. nada más, son 30 nada más. Mm. 30. Mm.
De eso, la Constitución señala que la mitad de esos lo debe de proponer las asociaciones de abogados. ujú, Entonces tenemos que como son 30, entonces hay 15 que va a proponer las federaciones de asociaciones de abogados, que recordemos que en El Salvador, para alguna gente, digamos que no fue, mira, fuera del país, en El Salvador no hay colegios de abogados. Son asociaciones privadas, ¿no? Que si los abogados, si queremos, nos convocamos y hacemos una asociación, ¿no? ujú, Entonces son 15 por elecciones de abogados y 15 que va a seleccionar el Consejo Nacional de la Judicatura. Al final, digamos, se envía la lista de 30 y eso lo va a determinar la Asamblea Legislativa a quienes va a elegir. En realidad, insisto, el mecanismo no ha funcionado mucho porque suponte, digamos, alguien someterse a todo este procedimiento y si al final elige la Asamblea Legislativa, va a elegir por otras consideraciones. Entonces el mecanismo nunca ha sido, digamos, lo suficientemente atractivo para convocar, voy a llamarlos los mejores juristas del país. ujú. Pero aún así, yo he dicho que con sus fallas, para bien o para mal, han habido algunos casos en los cuales afortunadamente han llegado buenos magistrados. ¿Ok? Veamos rápidamente, Franklin, cómo funcionan los dos mecanismos. Primero, te voy a mencionar el del Consejo Nacional de la Judicatura y qué es lo que ha estado pasando, y luego me refiero al de los abogados. Insisto, el Consejo Nacional de la Judicatura tiene que mandar una lista de 15 candidatos. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Dice, aquí tengo todo este listado de personas que son potencialmente magistrados. ¿El Consejo cómo lo hace? Por los datos más sencillos, los requisitos más mínimos. Es decir, que es los requisitos constitucionales mínimos para ser magistrado de la Corte Suprema es ser mayor de 40 años, ser abogado, eh, tener modalidad y competencias notorias, que eso, ahí estamos, si que después lo platicamos, eso de modalidad y competencias notorias, y después cierta experiencia, por ejemplo, tener al menos 10 años de graduado como abogado o 6 años como juez, o sea, no hay Ujú. límites. Son requisitos muy, por así decirlo, muy sencillos, ¿no? Genéricos, digamos, sí. Muy genéricos, ¿no? El problema ya es cuando se va uno a lo concreto. Eh, el Consejo Nacional de la Judicatura, y aquí vamos a ser francos, por las presiones de la sociedad civil organizada, por las presiones de la ciudadanía y por presiones de la opinión pública, había ido mejorando el sistema. Porque te insisto, el Consejo dice, todos los que quieran ser candidatos, vengan. Entonces, supuestamente, en el país habemos más o menos, no te asuste el número, 40.000 abogados, ¿no? O sea, no Ah, cabemos en sí. el estadio Cucatlán, ¿no? 40.000 De abogados. la- Y de las supuestamente carreras todos, más abundantes, de sí, las no, profesiones más abundantes. 40.000 abogados. Y de esos, supuestamente son candidatables 20.000. O sea, vamos a ver, es un disparate, pues, pero. Entonces, los que quieran, Ujú, llegan, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Consejo? Que habían llegado primero como 70 personas este ujú, año a pedir, hey, miren, tómenme en cuenta, aquí está mi currículum, aquí está mi cuestión. De esos 70, el Consejo los redujo a 51. Y a esas ujú, 51 personas, bueno, menos porque algunos desistieron en el camino, alegaron que estaban enfermos, va y todo, uno nunca sabe, vamos a asumir de buena fe que sí, que estaban enfermitos, ¿no? Porque fue cerca de cuando estuvimos aquí en emergencias por lluvias, entonces seguramente pues les dio algún su catarrito y todo, y yo no puedo ujú, llegar. ujú, Se redujo como a 40 y pico. Eso es entrevistado en las 2 semanas previas. Francamente, Franklin, eso es un espectáculo. No son entrevistas, solo te voy a comentar dos cosas. El máximo que podía durar la entrevista eran 20 minutos. 20 minutos. ¿Te imaginas entrevistar a una persona para ser magistrado? Y máximo 20 minutos. Y yo vi sí, entrevistas que duraban 12 minutos. O sea, eso ujú, es una locura, solo para que tengan un parámetro.
¿Y los entrevista quién, doctor? Los miembros del consejo. Y ya Ah, te voy ok, a en explicar pleno. cómo. Pues ya te voy a explicar cómo es, Franklin, amigas y Ujú, amigos, que es como un espectáculo de Miss Universo, ¿no? Y porque lo pasaron por Facebook, ajá. voy a comentar. Llegan, solo para que tengan un parámetro, amigas y amigos. La famosísima y brillante jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es la única jueza de origen latino, la jueza Sonia Sotomayor. Ella fue entrevistada y cuestionada cuando Barack Obama la propuso como jueza de la Suprema Corte. Estuvo una semana respondiendo a las preguntas del Comité Judicial, así se llama, el Comité Judicial del Senado. Por supuesto, todos abogados, ¿no? Pucha, son senadores, o sea, unos tipazos, ¿no? Y allá les Ujú, investigan todo. Aquí no. Te voy a comentar cómo es. Es una puesta en escena, ¿no? ujú. Estaban los miembros del consejo y llegaban a entrevistar a los postulantes, ¿no? Y le decían, mire, va a tener un máximo de 20 minutos, pero primero usted va a tener 7 minutos para contar su trayectoria. Y Ujú. después de esos 7 minutos, nosotros le vamos a entregar ahorita un sobre, le vamos a dar sobre para que elija como que Ah, fuera ya. lo de mi Ujú. universo, ¿verdad? Entonces le llevaban, Sí. no sobre, sino que llevaban unas hojas de papel manila y usted escójalo. Y todavía, discúlpame, existieron algunos ridículos que cerraban los ojos y, ay, voy a ver cuál escojo. No, en Sí, serio. sí, en No. serio. Bueno, Mm, sí, mm. ¿verdad? A ver si el Ajá. karma cómo me va, a cuál escojo. Y entonces, y te digo, pasaba una señorita, ¿no? Como que fuera mi universo. Pasaba una señorita en falda corta, no mini, pero una falda corta, le ponía así las hojas manilas, ¿no? Y entonces ya Mm, escogía el candidato y la señorita se lo entregaba a un caballero y el caballero se lo llevaba al consejero que le iba a hacer las preguntas. Ya desde ahí tú dices, este es un espectáculo. sí. Ya desde ahí dices tú, esto es un espectáculo. Hablaban por 7 minutos contando su vida y todo. Habían cosas muy peculiares. Solo es anecdótico que vean. ¿Te imaginas que una postulante dijo que ella es autora o coautora dijo, de 105 libros? 105 libros. Sí, te comento, yo los he empezado a ¿Cómo se buscar. llama ella? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ujú. Ciento Bueno, cinco libros. Ahí te lo voy a compartir después. escribió más que Roque Dalton. No, hombre, a ver, ha escrito más que cualquier judista en la historia de El Salvador. 105 libros. Y yo dije, wow, he estado buscando en internet y todo, he encontrado uno. Uno. Ok. Ya solo me faltan 104. Ah, Sí. exacto. Ujú. O también mirabas algunas personas que decían, mire, a mí me pueden poner si quieren en la sala de lo constitucional, o también en la sala de lo penal, o también en el contencioso administrativo, o también en civil, penal, donde ustedes quieran voy a estar cómoda. Eso, por supuesto, sabemos que es farsa. Eso es como que Sí. un ortopeda dijera, mire, yo soy cirujano ortopeda, pues le voy a hacer una operación de corazón abierto. No, mira, para eso necesito un cirujano cardiólogo, no un, Ujú. no un ortopeda, ¿no? Entonces, mira, eso era un espectáculo. Entonces digo, le llevaban las preguntas, hablaban 7 minutos y después le hacían las preguntas. Yo no sé de qué reírme más, si de las preguntas o de las respuestas. En la mayoría de los casos, las preguntas no le han hecho los consejeros. Era supuestamente una lista cerrada, ¿no? De preguntas secretas. Ujú. Pero hacían preguntas como de primer año de derecho. O vaya, quizás del tercer ciclo de derecho. Pero eran Ujú. preguntas genéricas. Dígame qué es constitucionalismo. Dígame cuál es el modelo de justicia penal. ¿Qué significa el principio de antijuricidad en el derecho penal? Eso es absurdo. Ujú. ¿Por qué? Porque Ujú. si has hecho una investigación del candidato, tú le vas a preguntar al candidato sobre cuál es el trabajo que ha hecho,
Por ejemplo, si fuera un juez, como sucede, digamos, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, no sé, en Inglaterra, que son posiblemente los jueces más espectaculares que hay en el mundo. O sea, tú preguntas, ¿usted ha sido juez? Sí. Bueno, vamos a ir a revisar la sentencia que usted ha hecho. ¿Cuántas sentencias puso? Vamos a ver la calidad de las sentencias. No es estar haciendo preguntas, lo voy a decir con toda franqueza. Por ejemplo, este servidor que me dedico al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional, jamás he llevado nada penal, nunca en mi vida. Es una especialidad. Es una especialidad. Entonces, yo no he llevado jamás en la vida de derecho penal. Yo jamás en la vida me dediqué a estudiar derecho penal, más lo que estudié en la universidad. Pues además de eso, el código que yo estudié lo derogaron, pues ya hay un nuevo código. Si a mí me preguntan de derecho penal, no tengo ni idea. A mí que me pregunten el derecho constitucional, que es lo que yo sé. ¿Me entiendes? Pero esto era como que fueran todo lo, porque eran preguntas al abstracto. Te digo que los consejeros no han hecho las preguntas porque algunos ni siquiera podían leerlas. No le daban la entonación. Y las preguntas eran, te digo, de primer año de derecho, tal. Y los candidatos, como no tenían la valentía de decir, solamente un candidato sí tuvo la valentía de decir, mire, yo de eso no sé. Entonces se inventaban cosas. Es como cuando aquellos que te preguntan, digamos, en la universidad y no has estudiado, y te preguntan cosas y tienes que inventarte, porque no lo sabes el tema, entonces te toca inventarte, por ejemplo. Pero esto que me está comentando, doctor, en realidad le consulto si a partir de lo que usted vio en esas sesiones, hay gente que pueda aportarle en serio al tema de justicia en el país que va en esas nóminas, porque estamos No, hablando de capacidad, calidad, no, no, visión. ¿Hay algo que pueda servir no, en no, función del nuevo reto que no, tenemos? no, yo francamente no lo creo. Y te voy a decir, tú voy a poner un ejemplo. Dentro de las listas de 30, o sea, puedes decirlo, de los finalistas, va el licenciado Oscar López, que es quien El actual actualmente, presidente. que está usurpando ahí la presidencia. Era evidente, Franklin, que las preguntas se las habían dado. O sea, eso era evidente. Y le O sea, estaban como haciendo, que copió en el examen, va. va, como que hubiera copiado en el examen. Era evidente que le habían pasado las preguntas. eh, y sabes que a pesar de eso, no pudo responder. Reprobó. Aunque haya copiado, reprobó. Wow, Mira, era impresionante. impresionante. Bah, digo, sería muy largo explicar, pero le preguntaron, ¿qué es el control de convencionalidad o cómo funciona el control de convencionalidad? Empezó a inventar cosas. Yo dije y lo escribí en redes sociales, se nota que el licenciado López no tiene ni idea qué es el ¿De qué está control de hablando? convencionalidad, de lo que está hablando. Y es muy fácil. Digo, porque mira, el derecho, a veces los abogados lo hacemos complejo, va tal, pero el derecho es muy fácil. ¿Qué es control de convencionalidad? Es muy fácil. Tú tienes un tratado y tienes una ley. El tratado, cuando hay conflicto entre un tratado internacional y la ley, prevalece el tratado. ¿Qué es control de convencionalidad? Los tratados también se llaman convenios internacionales. Entonces, el control de convencionalidad es simple y sencillamente que yo debo de revisar si esta ley local es congruente o no con el tratado, con el convenio Sí. internacional. Eso es control de convencionalidad. Yo te digo, cuando uno lo explica así es muy sencillo. No, el señor López empezó a hablar tú que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, ¿eh? O la constitución, la jurisprudencia, dijo, del Tribunal Iberoamericano. Wow, si no hay ningún tribunal iberoamericano, no existe ningún tribunal con ese nombre. Yo sé que en la mente de él estaba pensando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero vamos a ver, por lo menos di el nombre correcto. O sea, se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se llama Tribunal Iberoamericano. Eso ya sonaba más pues a concurso de música. Y La termino. principal característica, doctor, entonces, que se ve ahí en esos postulantes, porque todavía son postulantes, Ujú. ¿cuál sería desde su perspectiva, digamos, conociendo usted
el ejercicio, el papel que hay que jugar y el rol que tiene la Corte Suprema de Justicia. Mira, ¿Cuál es la principal característica? Los denominadores comunes en la gente que está llegando a ese espacio. ¿sabe? ¿Cuáles las dos características? Uno, capacidad. Y eso hay que hacerlo no haciendo preguntas genéricas, revisando su anterior trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Porque tú puedes decir, alguien te va a decir, mire, yo tengo 20 años de experiencia, así pues, quiero ver qué trabajos has hecho. No simplemente que me digas, digamos que yo tengo 20 años de experiencia, quiero ver cuál es la calidad del trabajo que has hecho. Entonces, uno, capacidad, y esa capacidad es por experiencia y por formación. Y tema dos, también independencia. Y aquí voy a ser franco, los requisitos que mencioné, que son los requisitos muy genéricos, hoy se reduce a uno, en realidad, Frank. Y ya te voy a decir cuál es. Yo revisé la lista de los 15 que ha propuesto el Consejo. Todas, todas, sin ninguna excepción, son abogadas y abogados de comprobada lealtad a la dictadura. Son leales, comprobados, cian. Entonces ahora parece que el único requisito es ser, haber prometido lealtad y sumisión al dictador en el país. Ese es el requisito esencial. Todo lo demás va a dar absolutamente igual. Es el requisito tal. De los 15, yo revisé los 15 y anduve averiguando, busqué en internet y todo, todos son o empleados o son funcionarios judiciales que ya le prometieron fidelidad completa al dictador, o son funcionarios de la administración. ¿Te imaginas, Franklin? Dentro de ese listado de 15 que mandó el Consejo, hay 3 empleados de Casa Presidencial. Va el señor Oscar López, Él va que nuevamente en esa lista. va en esa lista. Y además de eso van 5 magistrados suplentes de la sala, de Aquí la nada Corte. más le pregunto esto porque, vaya, usted me pone dos características, capacidad e independencia, pero hay un aspecto que también, digamos, tiene que ver con moralidad notoria, con una trayectoria, digamos, limpia, digamos, sin señalamientos o procesos abiertos, no solo de justicia, sino, por ejemplo, Procuraduría General de la República por el tema de los hijos, pero en el caso del presidente actual, está en la lista de Engel y hay otro tipo de Bien. situación. Eso no se considera en esta lista, en este estudio. No, no, para nada. No, 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 eso no se ha tomado en cuenta para nada. O sea, ¿cómo vas a proponer como magistrado a personas que son empleadas Ujú, de la presidencia de la República? ¿Cómo vas a proponer a magistrados, digamos, que han demostrado una total fidelidad al régimen? Y suponte, si el señor López está en la lista Engel, ajá, eso es lo que digo. ¿te imaginas? Vamos a ver, y solo suponte, la actual sala de lo constitucional, amigas y amigos, en el estudio que presentó la Fundación para el Debido Proceso, analizó, Franklin, únicamente el primer año del régimen de suspensión de garantías, es decir, desde el 2022, desde marzo del 2022 a Ujú. marzo del 2023. ¿Sabes cuál es el resultado? Se presentaron, pues, el régimen de suspensión, que fue cuando detuvieron más personas, se presentaron más de 6.000 habeas corpus, más de 6.000 en un año. ¿Sabe cuántos han resuelto favorable a favor de los detenidos? Sí, 3. ok. ¿Y el resto? O no están resueltos o sencillamente hacían unas prevenciones. Prevención se llama cuando te piden aclaraciones. A mí, acláreme este punto y todo. Te pedían unas aclaraciones gigantescas y se tardaban meses. ¿Sabes que hay un caso que yo inclusive lo investigué por internet y lo bajé de la jurisprudencia de los mismos usurpadores, que es realmente tristeza?
Detienen a un señor, señor enfermo, 6.000. lo detienen. Lo llevan primero a unas Bartolinas en el penalito, después lo llevan a un centro penal, que ni le informan a la gente dónde está. Presentan la solicitud de habeas corpus para pedir protección. Los usurpadores de la sala resolvieron 4 meses después pidiendo aclaraciones. 4 meses. ¿Te imaginas? Estás preso en una Bartolina, estás metido Sí. en una cárcel y te resuelven 4 pidiendo aclaraciones. ¿Y sabes qué le contestó la gente? No se preocupe, ya se murió mi papá. Se murió en la cárcel. Sí, a que en realidad eso está pasando. No, terrible. ¿Te imaginas? Entonces, no hay independencia. No hay Ujú. independencia, ¿no? Y por otro Esta, esta, es lado, la, esta es la lista de la asociación, digamos, ¿verdad? no, la lista del consejo. De consejo, perdón. La lista del Y consejo. la otra lista que entiendo que es la federación, ¿verdad? La Federación de Asociaciones de Abogados, así es. Ya mandaron la Esa lista lista, de los la 15. misma característica o hay cosas distintas. Mira, lo que pasa, te soy franco, es que no sabemos quiénes son. Porque ahí no hay entrevistas, sino que solo se llegan a inscribir y todo y piden que voten por ellos. Mandan a regalar tazas, mandan a regalar bolígrafos, lápices, Ya. calendarios, ¿no? Con su foto, tal, y llenan todos los tribunales con pancartas, va, y tal, y voten por mí. Simple y sencillamente no sabemos quiénes son. Entonces, te voy a decir, para que veas la desconfianza en el sistema, ya el sistema ha demostrado, y ahora está peor, las elecciones fueron el 22 de junio. Ujú. 22 de junio fueron las elecciones de abogados. Supuestamente estábamos convocados a votar todos los abogados, Los 40.000. prácticamente los 40,000. En ese momento no habían actualizado y daba como 38,000 y pico, ¿no? Ok. Ujú. Va. ¿Sabes cuántos fueron a votar? tres No. mil seiscientos tres Sí, o mil sea que no. Sí. No llegó ni al 10%, Franklin. Pero eso es Tres una mil. señal. Ni los abogados creen en el proceso. No se cree en el proceso. O sea, ni Sí. siquiera el 10% de los abogados fuimos a votar. Yo lo voy a decir, yo no fui a votar, por supuesto. Y te voy a decir por qué no fui a votar. Yo revisé el listado de los 20 candidatos. Bien peculiar, va, porque había que elegir 15, pero solo se presentaron 20 Sí, candidatos. cabal. Entonces, Ajá. puchica, va, 20 y voy a elegir 15, va, ya Cabalito. para que quedara Sí. afuera, ya como en el barrio, va, ahí, mira, Ujú. puchica, va, no metamos a jugar fútbol, no metamos al gordito, va, pero de ahí, tal, o sea, ¿por Sí. qué? Para elegir 15 20 candidatos. Yo no fui a votar y te voy a decir por qué. Amigas y amigos, ¿por qué no fui a votar? Porque de los 20 solo conozco a uno. Los otros 19 son ilustres desconocidos. Y yo le preguntaba, amigos, ¿y esta persona quién es? Iba a los tribunales. Ah, no, me dice, ese juez en Suchitoto. Ah, no, ese es notificador en tal lado. Los buscas en internet, pues para ver si han escrito algo, han dado conferencias. Nada. Solo conozco a uno. De la lista que estaba de los 20, solo conocí a uno. Y precisamente por conocerlo, jamás iba a votar por él. O sea, o sea, Ujú. entonces, insisto, es terrible, Franklin. El sistema no Sí. funciona. El El sistema no funciona. procedimiento no busca calidad, sino que en realidad lo que produce es una especie de mecanismo que facilita que se acomoden las piezas, por Así es. decirlo así. Y te voy a decir, Este, Franklin, estos perdón, listados, doctor, que entran ya, digamos, salen tanto de la federación como del consejo. ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es gracias. Mira, el siguiente paso es que ese listado de 30 el lunes, el Consejo ya lo entregó a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa debe elegir de ese listado, ¿no? Ahora bien, la Asamblea ya anunció que ellos también van a hacer entrevistas, ¿no? Aparte, Y o estos aparte, mismos. ellos mismos, los Ah, ok. diputados, Los no los 30, sí. diputados.
Es bien peculiar porque te entrevistan para ser magistrado personas que no son abogados, que no tienen ni idea, ¿no? Sí. Entonces es un poco Ujú, peculiar, ¿no? Para que yo voy a pedir pues que me entrevisten sobre cirugías craneales, ¿no? Para poder ver ujú, algunas cosas, ¿no? O que me pregunten sobre termodinámica nuclear, ahora que en el país dicen que van a hacer ujú, energía nuclear, ¿no? Yo voy a ir a interrogar por eso. Entonces, quiere ujú. decir que la asamblea va a elegir, va a hacer entrevistas. Por supuesto, no tengo ninguna expectativa sobre esas entrevistas, las voy a ver porque divierte mucho, pero, y entonces va a seleccionar 15 la asamblea. Perdón, va a A esta seleccionar altura, 10. a esta altura, podríamos decir, doctor, porque conociendo esta asamblea, pues, o sea, nosotros tampoco, no, o sea, nos chupamos el dedo, pero esta asamblea ya debe tener la lista a quienes va a nombrar. Por Y por lo que supuesto, usted decía, la característica es obediencia y sumisión, así es. entonces ya debe estar la lista de los que van a nombrar. Por supuesto. Y te comento, pues, no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda, porque de 3 fuentes diferentes me ha llegado que una persona de casa presidencial fue quien estuvo entrevistando a quienes podían ver como eventuales magistrados. Mm. Y que esa persona es la que va a hacer la lista, se los va a mandar a los diputados, o ya se las mandó a los diputados, él dijo, hagan el espectáculo, entrevisten, pero lo que me van a nombrar son como propietarios estos 5 y como suplentes estos 5. Y eso sí va a ser. El fundamento principal es obediencia. El fundamento principal es obediencia. Es más, y eso lo vimos ya en el 2021. En el 2021 la Asamblea también hizo entrevistas a los candidatos a magistrado y era bien gracioso porque le preguntaban, ¿y usted cree que lo que hizo la Asamblea el 1 de mayo fue correcto? Ajá. Cuando destituyeron a los magistrados de la Sala de Constitucional. Solo tres personas tuvieron el valor de decirle, no, eso fue incorrecto, no es válido. Y una persona, inclusive un candidato, les dijo, yo sé que no me van a elegir, le digo, porque les voy a decir, pero les voy a decir la verdad. Eso que dicen es inconstitucional, viola tratados internacionales, tal. Todas las otras personas que decían, no, por supuesto, la asamblea puede quitar y poner magistrados cuando ella quiera, que no sé qué. O sea, esa era la pregunta para confirmar. Hoy aparentemente ya está comprobada la lealtad previa. Eso es lo único que manda, ¿eh? Es la promesa de sumisión frente al régimen. Eso es lo que va a mandar y eso es lo único que va a determinar la elección, Franklin. Es Viendo triste. esto, doctor, ¿cómo calificaría en realidad de cara al país, pues? O sea, de cara al país, de cara a la justicia, porque eso, o sea, vamos a hablar después del papel que tiene la Corte, pero de cara al país, ¿cómo califica esto que se ha hecho? Y que va a terminar Bien, digamos, en manos de la Asamblea Legislativa. bien. Simplemente, Franklin, amigas y amigos, es una profundización de la ausencia de justicia en El Salvador. Como te decía, si se presentan 6,000 habeas corpus en el plazo de un año y solo resuelves 3, es que no hay justicia. En realidad no hay justicia. Y a veces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Pues, y no entremos en detalles, pero jueces que se comportan a veces de forma independiente, ¿no? Cuando rechazaron una demanda de una diputada contra una persona, después, ¿qué es lo que hacen al día siguiente? Los mandan, están en San Salvador y los mandan a San Vicente, los mandan a Zacatecoluca. Y si les cayó mal, los mandan a Santiago de Madrid. En el país, lamentablemente, la justicia que debería de funcionar como un mecanismo de freno y contrapeso al poder político no funciona. No funciona. Así que lamentablemente los salvadoreños no tenemos ninguna garantía de protección de nuestros derechos, Frank. Y la ¿Cuál es Suprema Corte, el, perdón, cuál sería aquí, doctor, para ir más o menos llegando al tipo de institución que en realidad se viene consolidando? Es decir, eh, estas personas, estos profesionales, por decirlo así, que han pasado por este proceso, van a ser ratificados,
ya vemos la característica principal, pero ¿en qué se traduce ya ese tipo de institución? Actualmente, esta Corte Suprema de Justicia, si nosotros la vemos, hay una serie de características que han venido debilitando la independencia entre los poderes. Pero ¿en qué se traduce eso? ¿Qué tipo de institución es la que se va pintando, dibujando y a quién le sirve esa institución? Mira, es que en realidad ya no, va a ir desapareciendo la institución de justicia. Y me digo va a ir desapareciendo porque sencillamente van a ser simples apéndices, digamos, del Ejecutivo para intentar darle, digamos, la apariencia de legalidad. Pero sabemos que no va a existir. Aquí hasta que no recuperemos la democracia, los salvadoreños estamos total y completamente desprotegidos de la justicia en El Salvador. Te digo, nos lo demuestra esto de los más de 6,000 habeas corpus solo en el primer año. No tenemos ninguna garantía. Son gente que van a ir a servir única y exclusivamente al régimen. Entonces el problema es que quedamos desprotegidos, Franklin. Dice, te voy a comentar lo que decían los clásicos. Es bueno tener derechos, pero es mejor tener garantías de que esos derechos se pueden cumplir. Porque de nada me digo, sí, yo tengo derecho a la libertad, yo tengo derecho a la defensa, yo tengo derecho, digamos, a la presunción de inocencia. No, pero ¿cómo se ejecuta? No lo hay, Frank. No lo hay. Es más, hoy la justicia en El Salvador es una cosa que le da igual a la dictadura y dos, está siendo un fruto de desprestigio. Lo voy a comentar. Por ejemplo, viene un juez que quizás le da cargo de conciencia y ordena la libertad de un detenido. Lo llevan al centro penal, la familia ahí se va, digamos, con ese oficio, como se llama, ¿no? Con ese papel de la libertad. Viene el custodio y llama y pregunta, mire, fíjate que aquí han ordenado la libertad de fulanito tal. No, no lo soltés. Vienen y alguna gente ha denunciado que enfrente de la familia rompen la orden de libertad. Y decirle, fíjese que no han autorizado todavía que salga, a pesar que un juez ha dado la orden de libertad. Sí. Entonces, no, estamos total y completamente desprotegidos. O sea, nos podrían acusar de cualquier cosa, nos podrían llevar presos por cualquier cosa, nos pueden montar un caso por lo que les ronque la santa gana. No hay ninguna garantía de justicia en el país. Te voy a poner un ejemplo, digamos, para las amigas y amigos que nos miran desde otro lado, ¿no? Porque tu programa pues va a todo el mundo. ¿Te recuerdas que durante la administración Trump, Trump dijo, mire, el TPS se acaba? Se Sí, acaba el TPS. En un año, digo, sí, sí, sí. ¿qué es lo que hizo una joven salvadoreña y otras personas? ¿A dónde se fueron? A lo que en Estados Unidos le llaman las cortes. Sí. Se fueron a las cortes, se fueron a los tribunales y dijeron, mire, suspéndalo y revise si esa orden del señor Trump es legal o no. ¿Y qué dijeron los tribunales? Lo vamos a suspender mientras decidimos si esto es legal o no. Miles de salvadoreños protegidos por el TPS quedaron protegidos por las órdenes de las cortes. Y ya después, pues, esos casos se fueron tramitando y ya después, pues, ya vino la administración Biden y dijo, no, vamos a renovar el TPS, vamos a quitar la orden de Trump. Esa es la importancia de tener tribunales valientes e independientes, porque las personas nos podemos sentir protegidas. En cambio, aquí en El Salvador, eso francamente ha desaparecido. Yo ¿Cómo no, queda, doctor? ¿Cómo queda, digamos, aquel propósito que Bukele planteó? Porque lo hemos escuchado, es que el tema es que lo hemos escuchado infinidad de veces por su lírica y por sus versos, ¿verdad? Y decía, en realidad el país necesita un presidente independiente de su corte, de su asamblea legislativa, que no sean obedientes, que tengan posibilidad. ¿Dónde queda todo ese, digamos, no, esa filosofía, ese pensamiento de un ejercicio donde se fortalecía la independencia de los poderes? ¿Cómo queda en realidad y de qué estamos hablando ahora? no, mira.
esos son los discursos, como dicen, el peor enemigo del señor Bukele es el señor Bukele de antes, ¿no? Porque él, todo lo que proclamaba y decía, y por eso es que ha borrado más de 100 tweets de antes, 100 posts de ahora, ha borrado más de 100, casi 150 tweets, porque contradicen sus hechos con sus discursos. Y por eso les digo, amigas y amigos, y Franklin, hay que evaluar y pensar en los políticos no por lo que dicen, es verlo por lo que hacen. Y recuerda, y no dijo Bukele, pasemos a otro tema, y no dijo que iba a aumentar el FODE, pues. Sí. Y de 10% él lo llevó al 1%. Pucha, y ese es el aumento, o sea, de 10% al 1%, ¿va? Hombre, y no dijo que iba a aumentar el presupuesto de la Universidad de El Salvador y le debe más de 50 millones de dólares. O sea, vamos a ver, todos aquellos discursos de Bukele está comprobado en los hechos que esos discursos sean total y completamente mentiras. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Y no decía él, y no les decía antes, no, en El Salvador reelección no puede haber. Yo 5 años y me voy a ir. Poder ser reelecto 80 veces, digo, pero continuas no. Tiene que haber espacio. Y no se religió, pues. O sea, todo eso, lamentablemente, Frank, nos demuestra que es el tipo populista. Te voy a comentar hasta dónde llega la justicia, cómo puede ser totalmente tomada. Voy a poner quizás el caso más patético, Venezuela. Cuando todavía estaba vivo Chávez, los magistrados que nombró Chávez, está un video que te dice lo doloroso que es. Entra Chávez al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y los magistrados estaban como haciéndole el paseíto, ¿no? O sea, que estás en fila, ¿no? Para poderlo recibir. Haciendo el Una paseíto. columna. Se le cuadraron a Chávez. Se le cuadraron. Pero algo así pasa aquí. Sí, te voy a dar el ejemplo de acá. La última vez que llegó Bukele a dar supuestamente el informe del Estado de la Nación, porque en principio tendría que haber llegado una vez al año a la Asamblea, pues, para dar el informe del Estado de la Nación. Vino él y así como le gusta, él pidió a todos los diputados, invitados que estaban ahí, entre los invitados estaban los 5 personas usurpadoras que los nombraron el 1 de mayo como integrantes de la Sala de lo Constitucional. Es patético. Ahí están los videos. Pidió él, levántense porque van a jugar. Y sabe que 4 de ellos se levantaron. 4. Se levantaron, pero hubo uno que no se levantó. Y entonces quizás se dieron cuenta y se volvieron a sentar. Pero automáticamente les digo, de pie, porque van a jugar. Y se han levantado. Mira, mira, solo te voy a decir, por ejemplo, en la región centroamericana, con todos los pleitos y todo, pero una justicia respetable es la costarricense. ¿Sabes que la primera sala de lo constitucional en Costa Rica tomaron la decisión, los primeros 5 integrantes, ya 3 de ellos fallecieron, lamentablemente, hombres, vamos a ver, cultos, hombres formados en derecho y hombres caballeros, digamos, hombres valientes y todo, tomaron la decisión de no aceptar ninguna invitación de la presidencia de la República. Nada. Ni siquiera para eventos, digamos, de irse a tomar un trago. Nada. Para decir, vamos a comenzar a dar un mensaje de independencia. Lamentablemente en el país eso no lo tenemos, Franklin. Tenemos personas sumisas actualmente que pues, todo lo que el señor de casa ordene de casa presidencial lo van a firmar. Es más, hay resoluciones y sentencias que yo estoy seguro que no la han hecho en la Corte Suprema de Justicia, las han hecho en casa presidencial y se las mandan y va, firme. Así ha sucedido, Frank. Esto en realidad, de cara al futuro de corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son los escenarios en que ponen al país? Pensando, porque pues sí, aquí se vende, doctor, eh, un país cool, un Singapur,
un milagro económico, el país más seguro del hemisferio, pero en la práctica, ¿qué es la realidad que se proyecta? ¿Cuáles son los escenarios que se ven bajo este tipo de institucionalidad que se está instalando? No, yo creo que totalmente es una institucionalidad perversa la que se está instalando. Y yo creo que, y me gusta la pregunta, Franklin, porque ¿y qué va a tocar cuando termine la dictadura? Porque ¿qué va a terminar? Va a Ajá. terminar, va a terminar. Pues mira, nos va a tocar a los salvadoreños y salvadoreñas un durísimo trabajo de reconstrucción del país en los aspectos económicos. ¿Por qué? Con un Estado endeudado hasta el tope, ¿no? Ya prácticamente casi el 90% del PIB estamos endeudados, ¿no? Eh, y eso va a continuar. Un deterioro institucional, sobre todo de la justicia, retrocesos en la superación de la pobreza. Como sabes, durante los 5 años del gobierno anterior, que son del mismo, ¿no? La Ujú, pobreza extrema se duplicó y la pobreza, digamos, no extrema, creció como el 40%. O ujú, sea, hay millones, te imaginas, hay millones de salvadoreños. Se dice pobreza extrema y yo sé, amigas, amigo Franklin, que suena duro. Se dice pobreza extrema cuando la persona no tiene $1 para comer al día. Y hay casi 1 millón de salvadoreños que están en esa condición. ujú, Entonces, ¿te imaginas? Y esa persona, ¿qué le va a parecer cool que tengamos fuentes, que tengamos luces LED, que tengamos una ludoteca, porque no tenemos una biblioteca, que tengamos una ludoteca? No, mira, nos va a tocar, vamos a ver, el país siempre ha tenido falencias, ¿no? Lamentablemente, durante el periodo, digamos, después de los acuerdos de paz, esos 30 años, no se logró construir un país y una sociedad sólida, ¿no? Y eso ujú, provocó, pues, que pudiera llegar, digamos, un populista como Bukele, ¿no? Pero después nos vamos a dar cuenta que hay que recuperarlos, que hay que el debate público, ¿no? Cuando comencemos a ver todos los daños, y siempre, lamentablemente, quienes van a sufrir son los más vulnerables. ujú. Vamos a ver, en estas emergencias que tuvimos por las lluvias, murieron 19 personas, 19. Y hemos visto al señor Bukele por lo menos dando un pésame. Hemos No. visto al señor Bukele, digamos, visitando a la familia donde un talud se deshace y mata a una niña. Ujú, El señor Bukele tiene un mes en El Salvador, poco más de un mes, que no se ha padecido. Es un hombre totalmente ausente. Y en estos momentos el país necesitaría un líder. Y tú necesitas ver el líder. Los pueblos necesitan ver al líder. No lo tenemos. No hay. Este país está gobernado, digamos, totalmente por la improvisación. Así que no, mira, en el corto plazo no veo buenas perspectivas. Creo que se va a ir profundizando el deterioro de la justicia, el deterioro institucional, va a ir ujú, aumentando la represión contra la prensa independiente, la prensa valiente. Así que no, bueno, no veo buenas señales en el corto plazo. En el mediano y en el largo, lo que tengo es esperanza de que vamos a superar este negro espacio en la historia nacional ujú. y ojalá ahora sí aprendamos las lecciones de la historia y que aprendamos que los populismos y las dictaduras no sacan a nadie de la pobreza. Porque ¿sabes cuál es el problema? Las dictaduras, al fin y al cabo, en el mediano y en el largo plazo, son una condena para las miserias de las personas. ¿Cuáles son los dos países continentales de América Latina más pobres? Venezuela y Ujú, Nicaragua, ujú. continental, Venezuela y Nicaragua. Y ambos países son dictaduras. ¿Cuáles son Sí. los países más con mejor desarrollo humano en América Latina?
Costa Rica, Uruguay y Chile. 3 países que son democracia. Entonces, la historia humana, Franklin, como dicen, no hay que inventarse el agua tibia. Sí, está claro. El desarrollo está hecho a partir del consenso, de la democracia, de charlarlo entre todos. Así es Ujú. como se hace el desarrollo. Las dictaduras solamente es una condena a la pobreza y a la miseria y a la ausencia de desarrollo, Franklin. Quiero hacerle una pregunta, doctor, porque, digamos, este es un poco pensando en la reflexión, ¿verdad? ¿Qué pasa con el gremio? O sea, el gremio de abogados. Si hablamos de 40.000 profesionales, dentro de ellos supongo que hay jueces, secretarios judiciales, Sí, de hay todo. abogados que trabajan en despachos privados, etcétera. Es decir, en realidad el gremio, este es el tipo de profesional en materia jurídica que tenemos en el país, que se queda pasivo, que se queda, digamos, como un espectador más de esto que usted me ha descrito. ¿Cómo ve eso? Sí. Mira, pues no, como abogado, me da tristeza. Me da tristeza, digamos, porque hemos sido incapaces como gremio de podernos pronunciar contra este deterioro institucional. La mayoría, como tú muy bien dices, están pasivos. ¿Por qué? Porque hay un terror, digamos, mediático. A nombre que cualquier cosa que yo comento me van a sacar o me voy a quedar marcado y entonces me da miedo, tal. Hay algunos, no muchos, pues que están involucrados con el régimen, ¿no? Hay algunos que están involucrados con el régimen, y todo, ¿no? Entre ellos, digamos, digo, estas personas los 15 que nombró el Consejo, que el Consejo Nacional de la Judicatura son personas de lealtad, pero son 15. Todavía no he terminado de revisar los otros, pero ya sé que también en el listado de FEDAE, de la Federación, también hay algunos que son de comprobada fidelidad cian. Hasta ahorita no hizo ninguno independiente. Hay algunas personas que deciden, digamos, colaborar con el régimen, pero no es la mayoría. La mayoría de las personas están horrorizadas y tienen miedo. Ujú. Entonces, El temor, es temor. el miedo. Es temor, es miedo, no. Y entonces, pues, la mayoría guardan silencio. Tenemos, por supuesto, ejemplos, y sobre todo de mujeres muy valientes, como Eleonora López, como Ujú. Ingrid, como hay abogadas, digamos que, y sobre todo mujeres, y a mí como dicen, el futuro es femenino, ¿no? Que están mostrando valentía sobre esta situación, ¿no? Eh, pero la mayoría de los abogados y abogadas tú prefieren guardar silencio porque dicen, no, yo mejor me quedo callado, pues, porque como decía mi abuelita, el hambre es perra, ¿no? Y Mm. entonces mejor prefiero no perder mi trabajo, prefiero no meterme, aquí estoy tranquila. Personas que no tienen ninguna participación, digamos, de los aspectos más oscuros del régimen, pero están tranquilos ahí en su trabajito, pues mejor aquí tengo mi trabajo, pues, y me quedo calladito, ¿no? Como dicen, ver, oír y callar, lamentablemente. Este tipo de proceso, y ya para ir llegando a una reflexión de cierre, doctor, digamos, se ha hablado de una reforma constitucional, se ha hablado de una serie de aspectos. Esto en realidad, digamos, es coherente o va en esa línea de lo que el régimen, digamos, está intentando hacer con la Corte. Se plantea que a partir de esta Corte puede haber en realidad ajustes a seguir ampliando este tema de la reelección, modificar, arrodillar más instituciones, no lo sé. O sea, un poco qué es lo que Claro, pinta esto. mira, yo creo que, puedo decir, en el corto plazo no espero buenos hechos. O sea, no quiero ser pesimista, pero la realidad nos demuestra, pues, ¿verdad? Que parafraseando a Dante, el infierno siempre tiene una grada, majado. Va, decimos, no, de esto no podemos pasar, no, vamos a ir pasando y vamos a pasar cosas peores, ¿no? Y yo creo entonces que efectivamente en el corto plazo vamos a tener una Corte Suprema
total y completamente ya absolutamente arrodillada ante el Ejecutivo. Posiblemente vamos a ver resoluciones. Si el Ejecutivo se decide a hacer reformas constitucionales, posiblemente lo que va a hacer esta Corte es autorizar esas reformas constitucionales eh, para darle la apariencia de legalidad. En el mediano plazo va a tocar rehacer y deshacer todo eso. Te voy a dar un ejemplo que es muy interesante. Recuerda que el 29 de mayo, antes que, que la legislatura anterior terminara, hicieron acordado, no es el término correcto, acordado una reforma a la Constitución para que una misma legislatura pueda ratificar la reforma, ¿va? En vez de dos, ellos mismos, ¿va? Es decir, Ujú, eso te implica que en la mañana puedes cambiar la Constitución, ¿no? Porque ujú, si tú mismo lo vas a ratificar, yo por eso, en broma y en serio, yo le llamaba que era una reforma a los taxi drivers, ¿no? Robert De Niro viéndose al espejo diciendo, ¿estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Verdad? ujú. Entonces, yo creo que, te voy a comentar, esa reforma del 29 de abril, perdón, del 29 de abril que hizo la Asamblea, diciendo que una misma legislatura iba a poder ratificar, algunos amigos y amigos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra eso hace un mes. ¿Qué han hecho los usurpadores? Guardar silencio. Guardar silencio. La Asamblea todavía no la ha ratificado la reforma, tengo yo entendido que por presiones internacionales, pero los que actualmente usurpan cargos en la sala han guardado silencio. No tienen nada que hacer, no tienen trabajo, pero han guardado silencio. No quieren pronunciarse en contra de lo que el señor Bukele les ordena. Y ahí están callados. Están callados. Ellos tienen ahí escondido, guardada la demanda de inconstitucionalidad y una demanda de inconstitucionalidad súper bien hecha. Pues ya tienen guardada, así que no. Creo que lamentablemente, amigas, amigos, en el corto plazo debemos de ver una profundización de la represión, un deterioro institucional todavía más grave y vamos a seguir dependiendo mucho más de la voluntad y los caprichos del señor Bukele, con ausencia total Y, de institucionalidad. y en este caso, doctor, porque hemos visto, le pregunto sobre escenarios, pues hemos visto, por ejemplo, recién el Socorro Jurídico Humanitario ha hecho una visita a Naciones Unidas, a la Ujú, OEA, ujú, a organismos, digamos, de derechos humanos, etcétera. Y está un poco el espacio que se está empezando a generar. Hemos escuchado ya de procesar fuera del país, en el marco ya más del plano internacional, algunos ejercicios sobre el tema de delitos de lesa humanidad. O sea, ¿qué le queda al país? Ya viéndola en concreto, ¿qué le queda al país tomando en cuenta que el máximo órgano que imparte justicia básicamente va a tener un rol de obediencia? O sea, ¿qué otras opciones le quedan al país para tratar de hacerse valer sí. de estos temas de justicia? Lamentablemente solamente nos quedan las opciones internacionales. Ahora bien, hay que ser honesto. La justicia internacional tarda muchísimo. Es muy Ujú. de vanguardia siempre, pero tarda muchísimo. Eh, por ejemplo, sobre destitución de magistrados. La Corte Interamericana resolvió este año, cuando, cuando todavía Juan Orlando Hernández, ahora condenado en Estados Unidos, estaba en el Congreso, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, a 4 de 5. ¿Sabes? Tardaron 12 años en resolver el caso. 12. Entonces la justicia tarda muchísimo. ¿Qué? Procesamiento por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional te lleva años. Pero es que te imaginas, además de eso, frente al panorama internacional, ¿dónde crees que la Corte Penal Internacional va a poner la atención? ¿En El Salvador con 300 muertos, torturas, o con los 40.000 muertos en la Franja de Gaza? Sí, Gaza, por ejemplo. Ajá. O los Difícil, 15 difícil el mil escenario niños, que se pinta. 15.000 niños secuestrados por Rusia de Ucrania.
ujú, o ujú. la crisis en Sudán del Norte. O sea, ¿dónde se va a poner la atención? O sea, no, somos un país tan pequeñito, pero además de eso, como no se está matando gente en las calles, dices tú, pues esos se pueden aguantar todavía, ¿verdad? Vamos a ver lo más urgente que puede ser en el otro lado del mundo. Así que, por supuesto, hay que hacer la lucha y hay que hacer los caminos. Y yo felicito a Ujú, Cristosal, a Socorro Jurídico, pues, que están haciendo la lucha, ¿va? Y otras organizaciones de llevar estos temas a ámbito internacional. Excelente. Pero seamos claros, eso no nos va a dar una solución inmediata. La solución ujú. inmediata lo tenemos los salvadoreños. Y es ir adquiriendo conciencia cívica que al país no le conviene una dictadura. Eso es lo primero que tenemos que ir viendo, ¿no? Para que con las herramientas que nos vaya quedando, comenzar a cuestionar el régimen, ¿no? Ya no hay Eh, muchas herramientas para eso, doctor, porque si la justicia está controlada por el régimen, si la Asamblea Legislativa está controlada por el régimen, las instituciones de segundo pero, nivel están controladas por el sí, régimen, entonces lo que pero, queda ya no pero tiene que ver Randall, con instituciones, es yo otro no plano. sé, pero tiene que ver con la opinión y con la valentía y con las quejas de los ciudadanos. Ujú, Organizarnos, salirnos, digamos, superar las redes sociales, ¿cómo se llama? Superar Facebook, superar X, superar Instagram, TikTok, y comenzar a ujú, organizarnos y tener visión estratégica de que a través de medios pacíficos podamos ir diciendo esto. Por ejemplo, ante la evidente corrupción, en lugar de estarla justificando, que podamos decir, odiamos la corrupción, reclamemos transparencia. ujú, ¿Cómo es que los diputados, además de su sueldo, les dan $14,000 al mes para contratar a los que ellos quieran? Bueno, ¿quiénes están contratados? Comencemos a sí, exigir, comencemos a pedir, y ahí, claro, el régimen se va a ir sintiendo presionado, pero hay que ujú. seguir presionando, tal, y eso también va a ir debilitando al régimen. Hay que, de medio, Esta, hay que seguir con la lucha. para cerrar, esta corte que va a sufrir, digamos, este cambio de un tercio de sus magistrados, está cerrando un ciclo. Si pudiéramos resumir de manera muy práctica qué es lo que ha hecho esta Corte, qué le tendría que agradecer el país o qué tendría que señalarle el país, ¿cuál sería ese resumen que haría usted, doctor Nay? Yo no les agradecería absolutamente nada y les reclamaría, como dice el viejo juramento, les reclamaría como ciudadano de una república, les reclamaría que violaron su juramento de cumplir con la Constitución y violaron con la obligación ética de proteger a las personas y proteger a una democracia. Por eso digo yo, sobre todo los usurpadores de la sala de lo constitucional tienen manchadas las manos de sangre. ¿Y sabes también por qué? Porque estas personas han colaborado a destruir la justicia. Por ejemplo, hace casi 3 años, en septiembre del 2021, quitaron a un tercio de los jueces, a Sí. un tercio, diciéndoles que eran corruptos y todo. Por supuesto, no han procesado a nadie, un tercio. Y estas personas en la Corte Suprema de Justicia prefirieron darles dinero a los que estaban jubilando en lugar de tener el valor de decir, no se puede aplicar eso. ¿Te imaginas solo, y para terminar con tu cierre, el caso de la masacre en Morazán, en el Mozote? Ujú, Quitaron al juez, porque ya tenía 60 años. Han puesto una jueza. El caso está totalmente detenido. El caso está ahí paralizado. ¿Te imaginas? Más de 40 años la gente pidiendo justicia y el caso está guardado. Eso es lo que la realidad nos demuestra cuando no hay jueces independientes y valientes. Sí nos afecta, no es una cuestión abstracta, sí nos ujú, afecta. Quitaron a un juez que había logrado avanzar el caso. El juez recuerda que intentó llegar a los archivos militares y que Bukele ordenó que no le dieran nada. Pues lo ujú. quitaron y han puesto a una jueza
que lo que ha hecho en realidad es retrasar y guardar todo el caso. Entonces, esos ciudadanos, ¿qué es lo que está pasando? Los testigos se están muriendo. Si tienen 40 años de llevada el caso, los testigos se están muriendo. Así que eso es lo que vamos a sufrir en estos casos, Franklin. Que si pudiera, o sea, digamos, como abogados, pues, ustedes como abogados, como profesionales, con el nivel de experiencia, conocimiento del tema de justicia, lo que ha pasado en el país, eh, ¿cuál debería ser la reflexión que le harían llegar a Bukele, a Nayib Bukele? O sea, está abriendo un ciclo con este tipo de acciones con las que está empezando este segundo periodo, digamos, inconstitucional. ¿Cuál es la reflexión que usted considera que le haría? Póngale si fuera su catedrático, no sé, Pues ¿qué si es yo lo que fuera en el realidad debe catedrático, entender? si yo tuviera algún poder, de eso es lo primero que le diría, es mira, renunciar, porque eso es una vergüenza, está destruyendo el país. Es lo primero que yo le diría. Y después empezar a través de una actividad colectiva, comenzar a reconstruir el país. Uh -huh. Así que no, lo primero que le diría yo a Bukele es, andate para tu casa, ¿no? Andate para tu casa. Eso sí, si puedes andarte del país, porque si logramos recuperar la democracia, hay que procesarte por toda la corrupción. Eso es lo que le diría yo a Bukele. Ahí toca. Gracias, doctor. Le agradezco el tiempo. En realidad, creo que hemos explorado bastante. A mí me queda bastante claro lo que está pasando. Y quizás hay que decir a la gente, vean las cosas con el pensamiento crítico, duden de aquello que están viendo, porque francamente a la gente le ponen luces y circos y todo y hacen que las cosas parezcan bondadosas y novedosas, pero en la práctica no pasamos de la misma escena, ¿va? Entonces Sí, yo no, creo que la Franklin, gente debe abrir los ojos. yo le digo a la gente, ok, que te pusieron una fuente, te pusieron LED. Oye, ganas más que antes, tenés más Uh -huh. dinero, te hace más el dinero para llevar mejor comida. Andás en transporte público, ahora bonito, seguro, tenés una casa, no se te inunda, no tenés goteras. No, pues ahí seguimos igual. Pues entonces estamos igual o peor. No nos engañemos. O sea, las luces no tal, como yo digo. Y ese es el problema, Frank. La realidad se impone. Uh -huh. Y cuando se va imponiendo, te va diciendo, pues como que esto no me sirve de nada que haya una fuente en el centro de San Salvador, no me sirve nada una fuente en El Salvador del mundo. Si en mi casa no tengo agua, o me Uh -huh. toca ir a agarrar y caminar 2 kilómetros para ir a un chorro y venir cargando el agua. ¿Qué quieres? ¿Quieres tener una fuente en El Salvador del mundo o una fuente en el centro de San Salvador o quieres que llegue el agua a tu casa? Esa es la realidad. Así hay que decírselo a la gente, esa es la realidad. Doctor Enrique Anaya, gracias por la plática. Aquí estamos siempre a la orden, Franklin. Un gustazo, ¿eh? Saludos, un abrazo. Excelente. A ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá. Voy a compartir, ya saben, pequeñas piezas de esta plática que hemos tenido. Miren, en realidad es importante enterarse de todo, informarse, aprendamos. No necesitamos saber de todo, pero sí necesitamos tener el deseo de aprender de todo. Ahora se ha hablado mucho de constitución, ahora estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, hablamos del tema de economía. En realidad esto hace a una ciudadanía cada vez más activa, más poderosa, más potente, que se mete en los temas y que también tiene la capacidad de elegir de manera correcta a esos funcionarios que van a conducir el país. En esa parte yo creo que todos ahora estamos reprobados. Vamos a ver cómo sigue el país. Nos quedamos hasta acá, nos vemos a la próxima. Abrazos.